Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy, el tema de la clase es el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Se dio en el año 1963 hasta 1968. El día de hoy vamos a ver cómo fue su gobierno de Fernando Belaúnde. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál era su objetivo del presidente? ¿Y cómo fue decayendo y cuál fue el final de su gobierno? Recordamos que Fernando Belaúnde venía de haber estudiado en países extranjeros y también era un profesor de prestigio de la escuela militar, era un profesor también de clase social media, era una persona muy importante. Él quería mejorar el país, quería modernizar nuestro país, pero para eso tenía que postular a las elecciones presidenciales, la cual postula y sale como ganador. Pero, como vemos, en su gobierno siempre tenía el deseo de mejorar nuestro país. Para eso quería sacar lo que antes los antiguos presidentes habían dejado. Él quería mejorar. ¿Y cuál era el punto principal para el presidente? Lo primero era que durante varios años de nuestro país nos gobernaron los países extranjeros que venían, ponían empresas y sacaban dinero, pero no nos favorecía al Perú. Los poco que daba, más ganaban los países extranjeros y poca entrada venía para nuestro país. Entonces, todo esto fue un diagnóstico del presidente Fernando Belaúnde y quiso cambiar todo lo que los antiguos presidentes habían dejado. Él quiso cambiar. ¿Y cuál era ese punto? Eran los extranjeros, los países extranjeros, como por ejemplo la compañía de petróleo, como la compañía de gas. Entonces, ahí tenían los dueños, eran los países que habían estado años, los extranjeros. Entonces, Belaúnde decide romper eso, y a la cual vamos a ver en la clase del día de hoy cuáles fueron el acto que hizo, esa firma, que fue el Acta de Talara, la cual rompía toda relación, ¿no?, con la compañía de petróleo. Vamos a ver en sus obras públicas qué hizo en sus obras, como por ejemplo fue la construcción del aeropuerto y bien famoso Jorge Chávez. ¿Cuándo se construyó? Durante el gobierno de Fernando Belaúnde. También vamos a ver el día de hoy que también se preocupó por nuestra selva peruana, construyendo una carretera que unía la selva marginal de nuestro país. Durante su gobierno también se construyeron escuelas, caminos y muchas obras públicas. También vamos a ver el día de hoy cómo decae su gobierno. Con el afán de poder cambiar nuestro país, modernizar, mejorar lo que antes los antiguos presidentes habían hecho mejorarlo, pero tenía un opositor. Y creo que durante muchos años este partido ha sido el de los demás, ¿no? El opositor de todas las presidencias, como por ejemplo el APRA. En su gobierno de Fernando Belaúnde, el APRA hacía algunas revueltas, no estuvieran de acuerdo, entonces siempre estaba ahí en su gobierno. Pero durante su gobierno también vamos a ver que se levantan algunas guerrillas en la sierra, como por ejemplo el representante es Hugo Blanco, que se levanta, el jefe de las guerrillas, en la sierra se une y también levantan movimientos durante su gobierno de Fernando Belaúnde. También vamos a ver cómo decae su gobierno
es por un justo en esa época de su gobierno, el clima no favorece. En la costa viene un desastre natural, entonces también no favorece y decae lo que es la agricultura. Vamos a ver también durante su gobierno, él se preocupó por la colonización de la selva, iniciando la construcción de la carretera marginal de la selva, construyó colegios, caminos, hospitales y también el aeropuerto de Jorge Chávez. Pero ¿cómo decae? Fue la crisis económica. Recordamos que su objetivo era sacar a todos los extranjeros, entonces eso hizo que los extranjeros no estuvieran en nuestro país y nuestra moneda devaluó nuestra moneda y vino una crisis económica, que esto fue también apoyado, se aprovecharon los partidos opositores para ponerle y ahí entrar en contra del gobierno. Y en eso también le dan un golpe militar por Juan Velasco Alvarado, quien le da un golpe militar y lo sacan del gobierno y lo manda al exilio. Y así termina el gobierno de Fernando Belaúnde. Ahora vamos a ver paso por paso cómo fue el gobierno de Fernando Belaúnde. Primero, ¿quién era Fernando Belaúnde? Era un profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros. Él buscaba modernizar el país. En su aspecto político, vamos a ver que gana las elecciones de 1963. En el aspecto económico se da la ley de la reforma agraria. Se inician las expropiaciones de tierra con esta ley de la reforma agraria. También sobre los yacimientos de petróleos que se anunció un acuerdo de una ley conveniente, que esto fue para interés del Estado, no para los extranjeros. El 12 de agosto de 1968 se firma el Acta de Talara. ¿Qué quería decir esta Acta de Talara? Aquí se da lo que es la página 11, donde se desaparece la página 11. Pero esta página 11 decía los intereses que tenía que pagar el Perú a la empresa extranjera. Entonces, esta acta favorecía al Perú. ¿Qué beneficios trajo al Perú? Los yacimientos e instalaciones destinadas a la extracción de petróleo, del gas, se transferían al Estado peruano porque eran de nosotros, para ser administrado por la empresa petrolera fiscal del Perú. En el aspecto social, se da el movimiento del campesinado, que fue apoyado por las actividades guerrilleras como el MIR. Aquí estuvo al cargo de Hugo Blanco, que levantó unas guerrillas. Y estas guerrillas no favorecieron al gobierno de Fernando Belaúnde, entonces trayéndole mala fama, y estos fueron aprovechados por los opositores. Y recordamos también que ya se avecinaban las nuevas elecciones presidenciales. Entonces, se levantan las guerrillas, ¿no? Entonces, eso también no apoya al gobierno. Luego, vemos en el aspecto social, eso sucede. ¿Y cómo termina su gobierno? Viene una crisis económica. Recordamos que los extranjeros ya no invertían en el Perú, entonces eso traía una crisis económica. En 1967 vino la sequía en la costa. Recordamos que también la sequía también no apoyó a lo que es el gobierno, trajo la crisis económica. En la sequía no había campos, no había producción en la economía, entonces esto trajo también desempleo, trajo desorganización. Todo eso no favoreció al gobierno. Luego vemos en 1968 un golpe militar. ¿Quién fue? Juan Velasco Alvarado. Le da un golpe militar y lo manda y lo envían presidente Belaúnde al exilio. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta dice así: ¿en qué departamento de la sierra se sublevó Hugo Blanco?
¿Quién era Hugo Blanco? Recordamos, Hugo Blanco era un jefe de las guerrillas, ¿no? En ese tiempo se dio las guerrillas para declamar sus derechos, ¿no? Pero estas guerrillas eran llamadas M y R. Estas guerrillas fueron en contra del presidente, que se reunieron en el Cusco. Ahí fue su centro. Pregunta 2. ¿Cuál fue el partido político aliado de Belaúnde en las elecciones de 1963? Se llamó Acción Popular. Ese fue el partido. Tercera pregunta. ¿Qué partidos conformaban la coalición que fue la oposición durante el gobierno de Belaúnde? ¿Cuál fue ese partido bien famoso y bien conocido? Fue el APRA. El APRA fue el partido que no apoyaba al gobierno de Fernando Belaúnde y siempre buscaba una estrategia o para movilizar, para crear algunas revueltas, ¿no? Y justo en su gobierno también se da lo que son las guerrillas, ¿no? Las guerrillas que se sitúan en el Cusco y de ahí también forman lo que es decae el gobierno del presidente Fernando Belaúnde. 4. Fue el alcalde de Lima con la alianza AP-IDC. Mire, durante los antiguos gobiernos no habían alcaldes, o sea, los alcaldes eran los antiguos presidentes lo ponían, pero no había elecciones de alcaldes. Pero en su gobierno de Fernando Belaúnde se dan por primera vez las elecciones municipales, donde se elige al alcalde de Lima. ¿Y quién fue este alcalde que fue como ganador? Fue Luis Bedoya Reyes. Él fue el flamante elegido y ganando las elecciones. Luis Bedoya Reyes llegó a ser y entró como alcalde de Lima, pero también vamos a recordar dentro de su gobierno cuál fue la obra más importante que hizo. Fue la construcción de la vía expresa del Paseo de la República, que se dio con el alcalde de Lima. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto cómo fue el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde, que gobernó en 1963 y en 1968. Pero ¿cómo decae su gobierno? Justo viene lo que es una sequía en la costa. Entonces viene lo que es la crisis económica, no hay trabajo, no hay empleos, vienen las revueltas y también justo vienen las guerrillas a cargo de Hugo Blanco, que se sitúa en el Cusco y ahí se subleva, se levanta y todo esto trae abajo al gobierno de Fernando Belaúnde. Pero ¿cuál era su objetivo de Fernando Belaúnde? Su objetivo era cambiar el país, dejar de lado lo que los antiguos presidentes habían hecho. ¿Qué habían hecho? Habían traído extranjeros, empresas extranjeras que se habían hecho ricos, ¿no? Pagaban pocos intereses, la entrada para el país era poca, pero para ellos era alta. Entonces, más ganaban los extranjeros. Pero, ¿qué hizo Fernando Belaúnde? Era hacer dejar de lado a los extranjeros y solo, ¿no?, gobernar el país. Pero, ¿qué pasó? Justo viene una crisis económica. Los extranjeros no tienen una mirada en el país y viene lo que es la crisis económica, donde no hay empleo, no hay trabajo y viene ahí lo que es se aprovechan los opositores del presidente y le dan un golpe militar. ¿Y quién le da ese golpe militar? Que fue Juan Velasco Alvarado. Y lo mandan al exilio al presidente Fernando Belaúnde en su primer gobierno.
Y es ahí como termina. Muy bien, chicos, le agradezco en esta oportunidad y nos vemos hasta la próxima.